¿Qué tal? Saludos. En esta sesión vamos a revisar justamente conceptos propios de la fisiología respiratoria. Vamos a enfocarnos precisamente en el intercambio de gases que se produce a nivel pulmonar. Hay que señalar también en general, bueno, hablar de fisiología pulmonar va más allá nada más de hablar de intercambio de gases y de cómo se utiliza precisamente el oxígeno y el dióxido de carbono. Justamente hay que señalar que los pulmones también tienen funciones agregadas dentro del cuerpo humano que van desde, por ejemplo, el mantenimiento de la presión arterial, gracias a la activación en parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona, así como también parte de trabajo que vamos a encontrar en la regulación del pH, ¿okay? En conjunto con el aparato urogenital. Entonces, hablar de pulmones va más allá nada más de decir, bueno, cómo se mete el oxígeno, cómo se libera el dióxido de carbono. Pero por cuestiones de tiempo vamos a enfocarnos en esta que es la función principal, podríamos tal vez mencionarlo de esta manera. ¿Okay? Y para esto, bueno, más que nada tenemos que aclarar alguna duda en particular, ¿no? ¿Para qué utilizamos el oxígeno? Todos sabemos que pues, si no respiras te mueres, evidentemente, pero justamente lo que necesitamos es el oxígeno que respiramos nosotros del aire ambiental. ¿Sale? Y entonces tendríamos que señalar qué es lo que nosotros respiramos, ¿no? Porque muchas personas llegan a tener la falsa idea de que el aire que se respira precisamente está conformado exclusivamente de oxígeno. Y eso es una total falacia, porque si fuese así, invariablemente con cualquier cerilla o cigarro, encendedor que prendiésemos, ya hubiéramos ardido en llamas desde hace mucho tiempo. El aire que nosotros respiramos está conformado por una gran composición de gases muy diversa. Y básicamente el 75% o hasta un 78%, dependiendo de las fuentes bibliográficas donde lo revisemos, está conformado por nitrógeno. Más de 2/3 del oxígeno, digo del aire que respiramos ambientalmente, es nitrógeno puro. Y solamente un 21% del aire ambiental corresponde al oxígeno. ¿Okay? Entonces, con este 21% nos hemos adaptado adecuadamente para poder sobrevivir. Y bueno, ¿para qué otra cosa nos sirve el oxígeno? Realmente pues es uno de los principales elementos necesarios en el metabolismo de las células para la producción de ATP. O sea, justamente cuando nosotros introducimos el oxígeno al torrente circulatorio y este llega hasta las células, este va a ser utilizado precisamente en la mitocondria a través de varios procesos bioquímicos, los cuales no mencionaremos, para la formación de esta molécula tan importantísima que es el adenosín trifosfato, que permite precisamente la actividad de las células, que es una moneda energética y permite la función, excreción, producción, transformación, etcétera, etcétera, de todas las células del cuerpo humano. Entonces, resumidas cuentas, para eso es importante el oxígeno. ¿Podemos obtener energía sin el oxígeno? Sí, pero no es el mecanismo idóneo del cuerpo. ¿Okay? Hay varias complicaciones que se pueden llegar a producir. ¿Se puede llegar a entrenar a estas condiciones? Sí, obviamente. Pero es algo que no se desarrolla de la noche a la mañana. Es algo que se tiene que trabajar constantemente. Entonces, resumidas cuentas, 75% del aire que nosotros respiramos es nitrógeno. La mayor parte de ese nitrógeno, pues tanto como se inhala como se exhala, realmente no se mueve absolutamente nada de casi. Pero del oxígeno, justamente de este 21% que es inhalado, cada que nosotros liberamos aire o exhalamos, vamos a liberar un 16% de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente ocupamos un 5% del oxígeno total del aire que metemos cada que ventilamos. ¿Ok? Y cada que nosotros exhalamos, vamos a liberar 16%. ¿Ok? Evidentemente la composición de los gases que se encuentran en el ambiente van a diferir muchísimo del sitio donde estemos. Si estamos en una ciudad industrial, pues muy poco probable que tengas una concentración tan noble de 21 de oxígeno y 75 nitrógeno. Vas a tener mayores concentraciones, por ejemplo, de otros gases que se encuentran normalmente o anormalmente, como monóxido de carbono. ¿Ok?
Dentro de los otros gases que podemos encontrar en el 1% restante del aire ambiental, podemos encontrar neón, argón, etcétera, etcétera. Pero en diferentes sitios vamos a ver composiciones diferentes. No es el mismo aire que vas a respirar en una zona boscosa al mismo aire que vas a respirar en una zona industrial, evidentemente. Entonces, justamente el aire que nosotros ventilamos, recordemos, no es 100% oxígeno. Ahora, ¿qué factores físicos del ambiente influyen precisamente en la cantidad de aire que nosotros podemos introducir al cuerpo humano? Bueno, uno, sobre todo la altitud y la atmósfera. Bueno, algunos de ustedes preguntarán, ¿y qué es la atmósfera? Sabemos que por arriba de la superficie de la Tierra vamos a encontrar distintas capas de gases que se encuentran en la superficie hasta llegar precisamente hacia el espacio ya considerado como el espacio exterior, ¿okay? Pero para llegar hasta este sitio justamente tenemos que pasar sobre varias capas de gases que no son visibles al ojo humano, que van a tener varias cargas y composiciones de gases en particular, y estos gases invariablemente se consideran las atmósferas que ejercerán una fuerza o una presión contra la superficie de la Tierra. ¿A qué vamos con esto? Obviamente, mientras más voy ascendiendo yo, la composición de los gases va disminuyéndose. Y asimismo también voy a ver cómo se afecta la presión atmosférica. O sea, cuando hablamos precisamente del peso que ejercen estos gases sobre la superficie de la Tierra, hablamos de esta presión atmosférica. ¿Sale? Es por esto que la altitud también es un elemento muy importante que va a influir en la calidad del aire que nosotros estamos respirando. Si nos vamos, por ejemplo, en cuanto a altitudes, vamos a ver que el punto más alto conocido sobre la faz de la Tierra es la punta del Everest, ¿no? Estaba a 8.488 metros sobre el nivel del mar. Y vemos cómo la presión atmosférica en este punto es de 300 milímetros de mercurio. Si la comparamos con la presión atmosférica que ustedes pudieran encontrar a nivel del mar en la playa que gusten, vamos a ver cómo la presión aumenta hasta 760 milímetros de mercurio, o se produce precisamente una atmósfera. O sea, a mayor presión vamos a tener más presión atmosférica. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, bajo 100 metros más debajo del nivel del mar, o sea, me pongo a bucear? Voy a ver cómo la presión atmosférica aumenta aunado a la presión que va a ejercer 100 metros de distancia del cuerpo de agua. Pero bueno, no vamos a meternos en la clase de buceo, eso es otro rollo. Nada más para aclarar que la altitud me va a modificar la presión atmosférica, y la presión atmosférica invariablemente modificará la cantidad de oxígeno. Ustedes dirán, pero bueno, hace rato dijiste que había 21%. Ok, pero ese 21% va a ir disminuyendo en medida en que aumentamos la altitud. Simplemente vámonos a un punto no tan lejano como el Everest. Aquí mismo en el estado de Querétaro, uno de los puntos más altos está en Cuatro Palos, en el municipio de Pinal de Amoles, ¿no? Ellos están a una altura de 2.880 metros sobre el nivel del mar. Y una persona que no tenga una condición física aceptable o mínimamente decente, caminar unos cuantos pasos o correr va a ser sumamente complicado, porque inclusive a esta altitud que no está tan grande, la concentración de oxígeno es un poco menor. Pero en cambio, si uno se va a la playa, va a respirar más fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos con más presión. Entonces, resumiendo este rollo de las presiones, la presión atmosférica es la fuerza que ejercen los gases contra la superficie de la Tierra. Obviamente, si ascendemos, vamos a encontrar menos cantidad de gases, menos atmósferas, menos presión, pero por lo tanto menos oxígeno. Mientras más descendamos, vamos a encontrar más presión, más atmósferas, pero más oxígeno. ¿Ok? Entonces, si en algún momento te quisieras preguntar si tengo un problema para ventilar y dónde sería el mejor lugar para vivir, a nivel del mar, ¿vale? Si quiero hacer una muy buena condición física en base a resistencia ventilatoria, hay que irnos a lo más alto posible.
¿ok? Entonces, justamente las concentraciones de oxígeno varían muchísimo de acuerdo a la altitud y a la presión atmosférica. Hay que mantener también muy importante los términos de la presión atmosférica ahorita, porque cuando empezamos a ver cómo es que el pulmón jala el aire, la presión atmosférica nos juega un factor a favor importantísimo, ¿vale? Entonces, el aire que nosotros respiramos, volvamos de nuevo, conformado por un 21% de oxígeno, un 75% de nitrógeno, y precisamente la capacidad de poder encontrarlo con mayor concentración va a variar de acuerdo a la altitud. Mayor altitud, menos presión atmosférica, menos concentración de oxígeno. Menor altitud, más presión atmosférica, más concentración de oxígeno. ¿Vale? Ok. Entonces, por ejemplo, 8.800 metros sobre el nivel del mar son como 8 kilómetros, ni siquiera lo que en los aviones comerciales se puede llegar a viajar. Por eso en las películas de desastres aéreos, cuando se descomprimen el interior de la cabina, salen eyectados hacia afuera. Todo es un juego de presiones, ¿vale? Ok, ahora sí, vámonos al cuerpo humano. Eh, la fisiología pulmonar obviamente no se enfoca muchísimo en la parte de la anatomía, ya son cuestiones que debemos entender, pero hay que tomar en consideración que precisamente el aire que nosotros inhalamos y exhalamos va a movilizarse a través de todo el trayecto de los órganos que se consideran parte del aparato ventilatorio, ¿okay? Que van precisamente desde la cavidad nasal y la cavidad bucal, la laringe, la faringe, la tráquea y subsecuentemente la división de la tráquea a los bronquios, ¿okay? Los bronquios como tal van a ser una serie de estructuras que están conformadas tanto por anillos de cartílago como tejido muscular y una capa interna conocida como una mucosa, que es capaz de producir precisamente un moco protector. Los bronquios, después de la división de la tráquea a nivel de la carina, se van a dividir en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. El bronquio derecho a su vez se divide en tres segmentos: bronquio superior, bronquio medio, bronquio inferior, y el bronquio izquierdo solamente se dividirá en dos: bronquio superior, bronquio inferior. A su vez, como podemos ver en la imagen, cada uno de estos bronquios empezará a subdividir en bronquios segmentarios, apical, medial, posterior, etcétera. Todo depende de cada uno de los lóbulos que estaríamos revisando, pero eso es cuestión de anatomía. Lo que nos interesa ahorita es que estos bronquios se van a empezar a dividir y llegar a segmentos todavía más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y en todo su trayecto conservan precisamente la estructura de base conformada por una capa muscular, anillos cartilaginosos y una mucosa interna o un epitelio. ¿Okay? El epitelio tiene la capacidad precisamente de secretar un oncoprotector y la capa muscular tiene también esta capacidad de contracción y de dilatación dependiendo de las necesidades de aire que tenga el cuerpo humano. ¿Okay? Entonces, los bronquios, después de llegar precisamente a la división de la carina y los bronquiolos, vamos a tener varias divisiones en particular hasta llegar al sitio donde el aire ahora sí va a poder ser modificable. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo desde la tráquea hasta un segmento tengo una zona de conducción. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire solamente viaja a través de este sitio. No se puede modificar la concentración de los gases, no se absorbe oxígeno y no se libera dióxido de carbono, pero hasta llegar ahora sí al segmento conocido como el bronquiolo respiratorio, ya tengo una zona respiratoria. Aquí ya se puede producir un intercambio de gases. ¿Ok? Obviamente estamos hablando justamente de entre la generación del 12 al 23, o sea, cuando ya tomando en cuenta las primeras divisiones, que es el derecho y el izquierdo, sería la primera generación divisoria. Hasta llegar a la generación 12 a la 24, estamos hablando de que ya son los segmentos donde ahora sí encontramos los bronquios respiratorios y los sitios donde encontramos precisamente los ductos alveolares. Aquí yace precisamente el elemento indispensable morfofuncional del pulmón, que conocemos como los alvéolos. Los alvéolos son estos segmentos
que parecen racimos de uvas, que van a estar acompañados precisamente de grandes vasos sanguíneos en todo su trayecto, y es el sitio en específico donde se permite precisamente el intercambio gaseoso. Y justamente es aquí, en este sitio, donde se produce lo que nosotros conocemos como el mecanismo de la ventilación. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, hemos mencionado ventilación y respiración, dos términos que muy probablemente algunos de ustedes piensen que son sinónimos y que inclusive hasta ahorita en lo que vamos he utilizado indiscriminadamente, pero la realidad es que no son sinónimos. Cuando estamos hablando de ventilación, es este proceso mecánico que se lleva a cabo para la introducción del aire y la eliminación de este mismo. O sea, ahorita vamos a ver cómo se divide, que se divide en una fase inspiratoria y una fase expiratoria, pero el proceso que se lleva a cabo para que el aire ingrese desde el ambiente hasta el interior de los alvéolos se conoce como ventilación. O sea, lo que normalmente uno dice que estás respirando, el término correcto sería estás ventilando. ¿Ok? Y la respiración, por el contrario, que es lo que vamos a ver más adelante, es cuando los gases se introducen directamente a nivel de las células. Entonces, la respiración nos habla de un proceso químico a nivel celular y la ventilación nos habla de un proceso físico a nivel pulmonar. ¿Ok? Entonces, quedemos claro con estas diferencias. Vale. Ahora, ¿cómo se divide la ventilación? Le quedamos que la ventilación es este proceso mecánico donde se permite entonces la introducción de aire y la eliminación de este, y se va a dividir en dos grandes fases, que son la expiración y la inspiración. La inspiración es aquella fase de la ventilación en la cual yo voy a introducir aire hacia el interior de los pulmones, valga la redundancia. Y la expiración será el contrario, la liberación del aire hacia el exterior. Mecánicamente se producen en base a varios mecanismos y hay que señalar dos aspectos clave. Tanto inspiración como expiración se pueden hacer de forma pasiva, como lo están haciendo todos en este momento sin siquiera darse cuenta. Realmente pues cada uno está ventilando sin necesidad de una actividad física mayor de lo normal. O sea, no están con dificultad respiratoria, a menos de que tengan COVID, ojalá y no. Y realmente no se necesita una gran fuerza, un gran esfuerzo físico para poder introducir el aire, ¿ok? Y para poder liberarlo. Y tenemos expiración e inspiración forzada. Cuando en ciertas ocasiones yo necesito introducir el aire con mayor profundidad, mayor rapidez, se hacen uso ahora sí de otros grupos musculares que me van a ayudar en este cometido. Por ejemplo, estando ahorita sentados, sin alguna actividad física de base y sin ninguna enfermedad que nos condicione un problema ventilatorio, el único músculo que está trabajando en el proceso de inspiración es el diafragma. ¿Okay? Entonces, al momento de que inspiramos, ¿qué es lo que pasa? El diafragma, al ser un músculo que divide precisamente la caja torácica de la caja abdominal, se contrae y va a jalar los pulmones hacia abajo, hacia una dirección caudal, haciendo que el diámetro cefalocaudal de los pulmones se alargue. ¿Okay? Y cuando vamos a hacer una expiración, ¿qué es lo que pasa? El diafragma se relaja y al relajarse, el contenido de la cavidad abdominal ayuda a contraer los pulmones y a liberar todo el aire que se había introducido previamente. Esto en una fase ventilatoria sin esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando necesito, por ejemplo, inflar un globo o soplar las velas? Aquí al contrario, lo que vamos a hacer es una ventilación forzada. Y para realizar estos mecanismos de ventilación forzada, se van a necesitar la activación de otros grupos musculares que nos van a ayudar en este proceso. Y de ahí que vamos a encontrar músculos expiratorios y músculos inspiratorios. Los músculos expiratorios van a ser aquellos
que me van a ayudar precisamente a liberar el contenido de los pulmones en una forma activa. Y realmente los principales son los intercostales internos, músculos que se encuentran precisamente adheridos entre costilla y costilla, y los abdominales, los rectos. ¿Okay? Entonces, justamente cuando yo quiero hacer una expiración forzada para tratar de sacar todo el aire de los pulmones, se contrae el abdomen, se contraen los intercostales y hacen que los pulmones se reduzcan en tamaño. Aunado a que también con el aumento de la presión en la cavidad abdominal se puede comprimir más fácilmente el pulmón. ¿Okay? Ahora, en cuanto a los músculos inspiratorios, aquí sí tengo varios agregados, que son los intercostales externos, que están precisamente por encima de los intercostales internos. Al contraerse me van a ayudar a jalar las costillas precisamente de su posición oblicua hacia una posición más horizontal. Al hacer esto, precisamente se amplía el diámetro del pulmón anteroposterior. O sea, el pulmón se hace más grande de adelante para atrás. Y prácticamente ampliamos el tamaño un 20% del tamaño original del pulmón. Aunado también al esfuerzo del esternocleidomastoideo, que es un músculo del cuello, de los serratos, que también son músculos que se encuentran en la porción superior y que jalan las costillas hacia arriba, y los escalenos, que jalan la primera y la segunda costilla. Esto me va a ayudar a aumentar el diámetro antero-posterior de la caja torácica y movilizar con mayor facilidad los pulmones. ¿Okay? También, obviamente, pues se contrae el diafragma y esto ayuda a aumentar el diámetro cefalocaudal. Entonces, en la inspiración forzada participan de manera activa todos estos grupos musculares: intercostales externos, escalenos, serratos, esternocleidomastoideo y el diafragma. Y por el contrario, en la expiración forzada actúa precisamente los abdominales, los músculos abdominales, principalmente los rectos, el contenido abdominal y los intercostales internos. ¿Vale? Ok, entonces, el proceso de expiración, inspiración, recordemos, son las fases de la ventilación y estamos hablando de una fase mecánica. ¿Vale? Ahora, anatómicamente, me voy a regresar un poquito. Si nosotros observásemos de manera en cadáver justamente la caja torácica, nosotros pudiéramos encontrar que los pulmones están adheridos a un solo punto anatómico, y es precisamente el ilio a través del cual viene la tráquea. ¿Okay? De ahí en fuera, los pulmones prácticamente están flotando en la caja torácica a expensas de otros dos elementos muy importantes que también son necesarios para mencionar ahorita en cuanto a la fisiología, y que son precisamente las pleuras. Ok, como muchos otros órganos, los pulmones tienen un recubrimiento ceroso en su exterior que los ayuda para la lubricación y en este caso para la fijación. Existen dos tipos de pleura, una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura parietal es una pleura que va a estar adherido al contorno interno de toda la caja torácica, ¿okay? Siguiendo precisamente los segmentos de los músculos intercostales y de las costillas. Y tengo una pleura visceral que, como su nombre lo dice, está unido a la víscera, está unido al pulmón, ¿okay? Entre estas pleuras yo tengo un espacio virtual, eso quiere decir que es un espacio que no está normalmente, o que por lo general no debería de estar, pero que si yo empiezo a meterle líquido, por ejemplo, se va a colapsar el sitio, y está lubricado precisamente por una fina capa de líquido pleural. Este líquido pleural precisamente hace que las pleuras se mantengan adheridas una con otra, como si ustedes pusieran unas gotas de agua entre dos bolsas de plástico. Van a ver que para zafar luego las bolsas va a estar un poquito complicado. Pasa exactamente igual lo mismo con las pleuras. Estas van a estar adheridas por el líquido pleural, y entonces es de la manera en la cual, por ejemplo, los pulmones se adhieren a la caja torácica. Y es por eso que cuando se mueven las costillas y cuando se mueven los músculos que hemos mencionado, vamos a tener también una movilidad del pulmón, y esto va a permitir precisamente aumentar su tamaño, y al aumentar el tamaño mejoraremos la cantidad de aire que se pueda introducir. ¿Okay?
Bueno, otro elemento importante que también tenemos que recalcar en esto es que este líquido pleural proviene directamente de la sangre. Es un ultrafiltrado. Hagan de cuenta que hicieron una selección de una pequeña muestra de sangre, la filtraron y justamente es una muy pequeña cantidad que está en este pequeño espacio virtual. ¿Sale? Pero esta pequeña cantidad de líquido se está absorbiendo de manera constante. A la par que se está filtrando directamente del torrente sanguíneo, también se está absorbiendo constantemente. Obviamente para que no se colapse el sitio de líquido y al contrario, el espacio pleural se empieza a llenar y a ocupar el espacio del pulmón. Pero aquí cabe que señalar algo muy importante. Es más la cantidad de líquido que se está absorbiendo que la cantidad de líquido que se está formando. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente el líquido se está absorbiendo y al estarse absorbiendo está generando una succión o lo que conocemos correctamente como una presión negativa, ¿vale? Entonces, la presión negativa es otro elemento físico que debemos señalar que nos va a funcionar justamente para la movilidad adecuada del aire, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto de presión negativa? Bueno, primero vamos a explicar qué es una presión positiva y ahorita nos vamos con la presión negativa. Recuerden, habíamos mencionado sobre la presión atmosférica, ¿no? Y habíamos dicho que hay una gran cantidad de capas de gas que hay sobre nuestras cabezas, que obviamente no podemos ver, que precisamente van a ejercer una presión directa sobre la superficie del planeta, ¿no? Vamos, son gases, pero aún así un gas también llega a tener cierta cantidad de peso. Nosotros no lo sentimos porque ya estamos adecuados a esta presión, ¿ok? Ahora, una presión positiva es aquella fuerza que se ejerce sobre un objeto. Si ustedes, por ejemplo, en este momento se tratan de levantar sobre la silla donde están, sin utilizar los pies, empiezan a hacer una presión positiva con los brazos, ¿no? Entonces es una fuerza que están ejerciendo contra una superficie. Eso es una presión positiva. Ahora, por el contrario, una presión negativa es aquella presión que hace una succión tendiente al vacío. El ejemplo que me encanta utilizar y es clásico de esto, a los que nos llegó a tocar en su momento, es cuando te daban un refresco en bolsita con popote, ¿no? Ya hoy en día nuestros hijos no disfrutarán de eso, pero en algún momento cuando no te podías acabar un refresco, porque eran botellas de vidrio, te lo daban en una bolsita de plástico y te amarraban un popote, ¿no? Y entonces ahí vas muy contento tomándote tu refresco. Entonces cada que absorbes, cada que chupas a través del popote, ¿qué es lo que pasa? En tu boca, al sellar los labios, estás haciendo una succión, estás generando un vacío. Entonces, si hacemos una diferencia de la presión en el interior de la boca con la presión atmosférica de fuera, la presión interna de la boca es menor, por lo tanto es una presión negativa. Y esto va a permitir que con la presión positiva del ambiente sea más fácil que inclusive el refresco subiese contra la gravedad. ¿Ok? Este principio lo podemos aplicar exactamente a lo mismo en cuanto a la ventilación. Cuando precisamente nosotros inhalamos, ¿qué es lo que hacemos? Se produce una presión negativa en el interior del pulmón y va a estar generada precisamente por la presión que se ejerce a nivel de la pleura. ¿Ok? Entonces, durante el proceso de inspiración, yo puedo ver cómo la presión interna del pulmón disminuye hasta menos 7.5 centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, es una presión muy diferente tomando en consideración que dejemos como un valor de 0 la presión atmosférica, ¿sale? O la presión que va a estar fuera del cuerpo. Entonces, cuando yo hago una inspiración mediante el aumento del tamaño del pulmón y mediante esta succión que también se lleva a cabo precisamente por las pleuras, se produce esta disminución de la presión, se vuelve una presión negativa. Pero como en el ambiente yo tengo una presión que es positiva, una presión que ejerce más fuerza, recordemos que
los gases se van a mover a donde tengan menor resistencia. Entonces, el aire, en este caso, va a ser mucho más fácil que se pueda introducir al interior del pulmón, debido a la presión negativa que se acaba de generar. Es como si no lo sabemos, no nos damos cuenta, pero siempre estamos chupando aire del exterior. ¿Ok? Y al momento de que empezamos con la expiración, ¿qué pasa? La presión de la pleura aumenta hasta 5.5 más o menos. Se mantiene siempre negativa. ¿Ok? Y bueno, no me meto ahorita tanto en la presión alveolar. Pero la presión pleural justamente es un elemento importantísimo que nos ayuda a entender justamente cómo es que se produce el intercambio de gases con mayor facilidad. ¿Okay? Entonces, para que yo pueda meter el aire, se necesita de todo este trabajo mecánico pulmonar, mecánico muscular, perdón, pero también están involucrados estos procesos físicos en cuanto a la presión. La presión atmosférica juega un papel sumamente importante y va de la mano justamente con la presión negativa, con la succión que va a producirse en el interior del pulmón. Y esto permitirá que podamos adquirir ese 21% de oxígeno que necesitamos constantemente para mantenernos vivos con cada ventilación. ¿Ok? Ahora, cuando justamente el aire se ha podido introducir y llega hasta el trayecto de los alvéolos, a nivel alveolar vamos a encontrar justamente cómo seguimos con el proceso de la ventilación. ¿Okay? El alvéolo, de ser una estructura ampliamente rica en el momento de la inspiración en oxígeno, va a estar en relación directa con varios capilares sanguíneos. Y recordemos que los capilares sanguíneos en este momento tienen una alta concentración de dióxido de carbono. Esta sangre viene directamente del ventrículo derecho y hasta llegar a estos vasos tan finos, las arterias pulmonares van a estar ricas precisamente en dióxido de carbono. Entonces, el alvéolo, al estar con una alta concentración de oxígeno y la sangre con una alta concentración de dióxido de carbono, van a permitir entonces un mecanismo de difusión. ¿Qué quiere decir esto? Los gases se van a poder movilizar de un lado hacia el otro, atravesando precisamente la membrana del capilar y atravesando la mucosa del alvéolo. ¿Okay? Entonces, al momento de la inspiración, el oxígeno que se encontraba en el interior del alvéolo se va a difundir hacia los capilares sanguíneos y el dióxido de carbono se liberará hacia el interior del alvéolo. ¿Okay? Para que después el capilar se transforme en una vénula que va a transportar precisamente ahora sí ya la sangre reoxigenada, y por el contrario el alvéolo ahora va a ser rico en dióxido de carbono. Y al momento de que empecemos la expiración, este dióxido de carbono se eliminará. ¿Okay? Y el oxígeno se transportará directamente hasta el corazón, y el corazón se encargará precisamente de bombear nuevamente las necesidades al cuerpo humano en cuanto a gases de oxígeno. ¿Vale? Entonces, esto es lo que va a suceder a nivel alveolar. Se va a producir este proceso de difusión. Ahora, obviamente, en cuanto al proceso de difusión, todavía podemos abundar un poco más, valorar sobre todo la velocidad, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter mucho en eso. ¿Ok? Y entonces, a grandes resultados, esto es lo que sucede, y esto es de cómo precisamente se permite el intercambio de los gases a nivel alveolar. ¿Ok? Ya para acabar esta parte en cuanto a fisiología pulmonar, hay que señalar que justamente el pulmón constantemente requiere una movilidad de gases de forma impresionante y que siempre va a estar lleno de aire. ¿Okay? Justamente si nosotros analizamos el interior del pulmón, nunca puede estar vacío, porque por el contrario, al vaciarse por completo, pudieran colapsar las estructuras alveolares y esto imposibilitaría una nueva ventilación. ¿Okay? Entonces, también en cuanto a la fisiología pulmonar, nosotros podemos estudiar justamente la movilización de los gases que se llega a producir. Y justamente también esto me llega a hacerme entender cómo se comporta los volúmenes, ¿ok? Y las capacidades. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de una ventilación normal, sin un esfuerzo,
En un adulto normal promedio, cada que nosotros inhalamos y exhalamos, estamos moviendo aproximadamente 500 mililitros de aire, ¿sale? O sea, menos de una botella de coca. Entonces, esta cantidad de volumen nosotros lo conocemos con el nombre de volumen corriente. Son 500 mililitros de aire que se movilizan de manera constante. Ahora, cuando por el contrario yo hago una inspiración forzada, yo puedo meter inclusive una cantidad mucho mayor de aire, llegando inclusive hasta 3000 mililitros de aire. O sea, cuando yo trato de inflar los pulmones antes de echarme un clavado a una alberca, puedo meter hasta 3 litros de aire en el total de los pulmones. ¿Okay? Y esta cantidad de volumen que yo puedo meter de forma forzada se conoce como volumen de reserva inspiratoria. ¿Ok? Ahora, por el contrario, no me iba a echar un clavado, simplemente iba a inflar un globo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo voy a liberar toda esta cantidad de aire que he introducido de manera extensa, yo puedo liberar hasta una cantidad de 1100 mililitros, que es lo que conocemos como el volumen de reserva inspiratoria. O sea, cuando soplo con todas mis fuerzas, puedo llegar a liberar hasta 1100 mililitros. ¿Ok? Entonces, estos tres volúmenes son sumamente indispensables de entender. El volumen corriente, 500 mililitros que estoy moviendo sin fuerza y sin esfuerzo. ¿Ok? Cuando inhalo profundamente, puedo meter hasta 3000 mililitros. Y cuando exhalo profundamente, puedo liberar hasta 1100 mililitros más o menos. Siempre vamos a tener un volumen residual. El volumen residual es un volumen de aire que no se mueve. Siempre va a estar presente en el pulmón y precisamente es indispensable que se mantenga aquí. ¿Okay? Es aquel que me va a permitir hasta cierto punto que el pulmón no se colapse entre sí solo. ¿Okay? Y por lo general es de un volumen de 1200 mililitros. Entonces, a pesar de que yo trate de sacar todo el aire habido y por haber, tras una inspiración forzada inclusive, siempre van a quedar 1200 mililitros aproximado de aire en el interior de los pulmones. ¿Okay? Entonces, estos son los principales volúmenes de medición que yo puedo tener en un adulto normal, promedio de 70 kilogramos. ¿Okay? Ahora, para el estudio más adecuado de los volúmenes, yo puedo utilizar lo que conocemos como las capacidades, ¿no? Si yo sumo el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, voy a tener la capacidad inspiratoria, la cantidad total de aire que yo puedo meter en una inspiración forzada. Entonces ya habíamos dicho que si acá son hasta 3000 mililitros más 500 del volumen corriente, la capacidad inspiratoria de una persona puede ser de 3500 mililitros, ¿no? La capacidad vital es precisamente la capacidad de volumen de aire que yo puedo mover. Entonces yo voy a sumar el volumen corriente, que son 500, el de reserva inspiratoria, que son 1100, ahí llevamos 1100, 1600, más 3000, son 4600 mililitros de aire que yo puedo movilizar en una inspiración forzada y una exhalación forzada. O sea, cuando quiero soplar las velas, respiro profundamente y luego saco todo el aire. Entonces, aproximadamente es de 4600 mililitros. ¿Ok? Si yo quiero tomar en consideración la cantidad de volumen total que puedo tener en el pulmón, precisamente se suman todos los volúmenes antes mencionados y va más o menos aproximado de entre 5800 hasta 6000 mililitros. ¿Okay? Si yo quiero saber cuánto aire puede tener un pulmón de una persona, yo voy a buscar la capacidad pulmonar total. ¿Sale? Y por último tenemos entonces la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que queda al momento de una exhalación normal, ¿no? Que es precisamente 1200 más 1100. 1200 del volumen residual, el que se queda siempre en el pulmón, y 1100 del volumen que yo puedo exhalar de manera forzada. ¿Okay? Entonces esta me daría como la capacidad residual funcional. Bueno, se preguntarán, ¿y esto para qué me va a servir? Primero, me hace entender justamente cuánto es la capacidad total de aire que puede llegar a meterse en los pulmones de una persona adulta. Porque vamos a ver que si estamos hablando de un niño, obviamente el volumen es mucho menor, los pulmones son menos grandes. Si estamos hablando de un atleta,
vamos a ver que inclusive los volúmenes se modifican y la capacidad es mucho más distinta. O también varía mucho de acuerdo al peso y la estatura de las personas. Una persona que pesa 180 kilos, pero que la persona mide 2 metros de altura, obviamente su capacidad pulmonar total va a ser muy diferente a la de una persona que pesa 70 kilos, pero mide unos 75, ¿no? Y el entender justamente cómo se puede movilizar la cantidad de aire, qué tanto volumen puede albergar un pulmón, a la larga me ayudará a entender justamente qué pasa en los trastornos pulmonares. Recordemos que el principio básico de la fisiología es explicarnos la naturaleza. Y entendiendo principalmente lo normal, ahora sí yo podré entender lo anormal después. ¿Vale? Bueno, ya nada más para concluir, en el alvéolo hay que recordar que pues es una estructura que en su interior va a estar rico de gases, va a tener una alta concentración de gases, ¿no? Pero a su vez también tiene una gran cantidad de líquido importante. Hay agua en el interior de los alvéolos. Y esto precisamente porque el aire también necesita estar humidificado constantemente. Y para que justamente se permita precisamente un adecuado intercambio gaseoso, hay que comprender un elemento importante en cuanto al líquido que se va a encontrar en esta zona. El agua, por lo general, siempre al estar en contacto con un cuerpo gaseoso, va a tender a formar una pseudocapa en base a un mecanismo físico que conocemos como la tensión superficial. Y algunos preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ok, dejemos en claro lo siguiente. En los alvéolos vamos a encontrar pequeñas concentraciones de agua. Ok, y esta agua nos puede jugar un favor, nos puede jugar en contra, nos puede jugar a favor. Nos puede jugar en contra si no hubiese varios elementos que evitasen que el alvéolo colapse. Nos puede jugar a favor porque uno de entrada, pues el agua tiene que estar humidificada, ¿no? Segundo, la tensión superficial que ejerce el agua también ayuda al mejoramiento de la ventilación. ¿Ok? Ahora sí, recuerden, bueno, lo de la tensión superficial estoy seguro que ya lo han visto en alguna ocasión y va de acuerdo a lo siguiente. Por ejemplo, estoy totalmente seguro que han visto que, por ejemplo, hay insectos que caminan sobre el agua, ¿no? O que tú puedes dejar una hoja sobre el agua y puedes pensar, es que flota. Bueno, algunas cosas flotan y otras cosas pueden estar sobre el agua. Cuando las moléculas de agua están en contacto con una superficie gaseosa, en este caso el aire que nosotros ventilamos, por lo general las moléculas más superficiales tienden a unir una pseudocapa, se forma una interacción importante en la superficie que se forma como una cama elástica que va a permitir que precisamente toda aquella estructura, todo aquel objeto que no venzca esta tensión pueda caminar literalmente sobre el agua. Entonces, esta tensión superficial nos va a jugar un elemento muy importante en cuanto a la ventilación. Y aquí hay otro elemento indispensable en cuanto a la tensión superficial en el alvéolo que nos debemos de tomar en consideración, que es el factor surfactante. El factor surfactante va a ser precisamente una composición oleosa que evita que el agua aumente su tensión superficial, la regula y por lo tanto permitirá justamente que la poca cantidad de agua que debemos tener en el alvéolo no colapse el alvéolo, y se permita la ventilación de manera adecuada y correcta. ¿Ok? Vale. Como mencionábamos, es un tema bastante extenso, son varios elementos que hay que señalar, no está de más, obviamente pues hay que revisarlo esto en los capítulos y sin más que agregar por esta parte de la sesión, sería todo, espero haya quedado un poco más claro y bueno, sin más, sería vamos a dejarlo hasta aquí.